llamamos Políticas y Poéticas para el Buen Vivir. Bueno, estamos muy felices de estar acá en la sede del programa de la Universidad Abierta para Adultos y Adultas Mayores. Y bueno, queríamos compartir unas palabras hoy, porque es el último taller de este ciclo de 5 talleres itinerantes, abiertos, libres y gratuitos. Como lo expresamos en el programa de este año, somos una trama de grupos e instituciones que venimos encontrándonos desde hace tiempo en un propósito compartido. El año pasado llevamos adelante el ciclo Políticas y Poéticas de lo Cotidiano para descoronar al virus, porque pensamos que, como expresamos en la fundamentación de ese programa, la pandemia nos habla de una crisis de múltiples dimensiones y nos muestra con fuerza cruel que nuestra salud y la del ambiente están intrínsecamente relacionadas. Entonces, será que ya es tiempo de descoronarnos como antropocenos y encontrarnos como un ser más entre otros seres, siendo parte de la diversidad del planeta. Cada día, cuando cambiamos la mirada, es una oportunidad para que nuestras concepciones y prácticas permitan de manera afectiva y afectante otro mundo donde entren muchos mundos. Es decir, la pandemia denunció y descubrió las características de un sistema que en nombre de maximizar el capital ha ido destruyendo la naturaleza y ha precarizado hasta el límite las condiciones de vida y muerte de la humanidad. Hoy, inmersos e inmersas en un paradigma que nos lleva a creer que aquí no ha pasado nada, percibimos en nuestras fibras íntimas que la vivencia de estos últimos años nos invita a habitar y habitarnos de modos diferentes a los que acostumbramos. Porque en tiempos de incertidumbre, algo que nos sigue uniendo a la vida es la trama mágica y amorosa que nos tiende la tierra. Estamos comprometidos y comprometidas con la construcción de acciones políticas para cuidar la vida y la salud de las personas. En este sentido, sostenemos que la salud de la tierra y la nuestra están intrínsecamente relacionadas. Por lo tanto, son derechos que debemos defender, creando las condiciones para efectivizarlos. El año pasado inauguramos el ciclo Políticas y Poéticas de lo Cotidiano para descoronar al virus, como un modo de contribuir con la implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral aprobada en 2021. Esta ley establece el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional, entendiéndola como un proceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales para la formación ciudadana de una conciencia ambiental. Se trata de un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, la preservación de la naturaleza, la igualdad de género, la protección de la salud, la democracia participativa y el respeto por la diversidad cultural. Busca el equilibrio entre diversas dimensiones, como la social, la ecológica, la política y la económica, en el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común. De igual manera, es parte de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral promover en las universidades públicas y privadas de todo el territorio nacional herramientas para incorporar la dimensión ambiental en todos los ámbitos que hacen a la vida universitaria. Desde las propuestas del Proyecto Nacional y Popular se gestó la Ley de Educación Ambiental Integral para promover estos proyectos de concientización. Aunque no queremos dejar de mencionar las dificultades con las que se encuentran los gobiernos latinoamericanos para poder hacer frente a cambiar
cambiar los modos de producción del sistema capitalista que responden a un orden mundial en el cual no tenemos tanto poder como las grandes potencias. En ese sentido propusimos este ciclo de 5 talleres desde la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la Facultad de Psicología de la UNR, junto con ProUAPAM, el Programa Universidad Abierta para Adultos Mayores de la UNR, en conjunto con integrantes de Almandina, con Luisina Egidi de Comunidad Abejar y con Antonio Latuca, que es un referente en agroecología de nuestra ciudad, de nuestro país y de la región. Alentamos los encuentros intergeneracionales. Lo etario también es parte de las diversidades, de edades en este caso, aunque también de géneros, de corporalidades, de capacidades. Todos somos parte del mismo proceso de transformación. Con la creación de este ciclo quisimos aportar a la construcción de espacios seguros, confiables, saludables, libres de violencias, donde se aliente la diversidad. Como decíamos, estamos en una crisis socioambiental mundial, en un periodo donde necesitamos sí o sí transformar nuestros hábitos de relacionamientos, de consumo y de producción para mejorar el mundo en el que vivimos, retomando los saberes de la tierra latinoamericana, los saberes populares, recuperando la idea de lo comunitario, de la diversidad de lo que somos. Y finalmente terminamos este ciclo en primavera, donde toda la vida florece, en este florecer permanente que tiene el mundo de la vida, de la tierra, de los seres vivientes, de los cuerpos. Quisimos con este último taller, que se llama Vivificar la Ciudad, compartir estas semillas, estos frutos, estos brotes, estas flores que sembramos juntos y juntas desde el primer encuentro. Ahora sí, les vamos a presentar a Antonio Latuca, pero quizás antes de Elida quiera decirnos algo. Sí, bueno, para nosotros es un honor y realmente haber participado en todo este ciclo que, como los anteriores, ¿no? Creemos que fundamentalmente la universidad en cada uno de sus espacios, nosotros nos sentimos parte de esa universidad, debe estar presente en estas temáticas, debemos trabajar. Hoy no es solo lo mundial lo que no nos apoya, lo local. Vimos cómo esta semana la ley de humedales desapareció del interés de nuestros políticos y creo que eso hace, a mí me convence que debemos seguir participando y trabajando en estas cuestiones. A través de transmitir lo que la universidad produce como conocimiento y concientizando de qué es lo que está ocurriendo. Ya no podemos hablar de que se viene el cambio climático, creo que hoy lo vivimos. Una sequía como la que estamos viviendo en esta zona creo que es inédita, a mí me lo permite decirlo mi edad. Para muchos, los más jóvenes, tal vez sea un acontecimiento más, pero para los que hace muchos años que la habitamos, realmente estamos extrañando, ¿no? Y nos parece como que ya debería terminar, porque estamos en riesgo todos. Bueno, todo eso hace que construyamos estos espacios, tratemos de sostenerlos y que realmente cada vez seamos más. Eso es lo importante. Así que los voy a dejar con Antonio, con el cual creo que no hace falta que yo hable de él. Lo recibí hoy diciendo que lo primero que aprendí, más allá de mi familia, que sí viene de la tierra, mis abuelos tenían campos, huertas, jardines, y yo todo eso lo viví en mi infancia con mucha alegría. La primera persona que me lo enseñó desde lo científico fue Antonio. Aprendí y hoy a mí me dicen manos verdes. Siempre que me dicen eso, digo, gracias a un profesor que yo tuve allá hace muchos años, cuando, bueno, empecé a descubrir que yo también podía tener mis plantas, que yo también podía hacer crecer esto que tanto amaba yo, ¿no? Así que para mí es más que un honor, Antonio. Bueno, vamos a presentarlo a Antonio.
Antonio Machado Baeza, España. Sus principales líneas de investigación-acción es la agroecología, pero especialmente en ámbitos urbanos y periurbanos. La agricultura urbana de Rosario es una referencia a nivel nacional e internacional. Antonio es una referencia. Ha elaborado el capítulo dedicado a Rosario del libro de FAO, Las 10 ciudades más verdes. Ha participado en congresos y seminarios y es consultado de manera permanente por académicos, técnicos y profesionales y decisores políticos que requieren diseñar e implementar programas de agricultura urbana. Es docente de Agricultura Urbana y Políticas Públicas en la Maestría de Agroecología y Desarrollo dictada en la Universidad Internacional de Andalucía, sede Antonio Machado de Baeza, coordinada por el ISEC, Instituto de Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba, en los años, en España, ¿no? En los años 2009 y 2010. Es ex coordinador del módulo urbano Apoyo a la gestión institucional para el acceso al uso de la tierra y a servicios básicos y uso sustentable de los recursos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Es expresidente del CEPAR, Centro de Estudios de Proyectos Agroecológicos de Rosario, autor de capítulos de Rosario, Argentina, del informe de la FAO sobre la agricultura urbana y periurbana, las 10 ciudades más verdes de FAO, Roma en 2014. Coordinador de la Comisión de Agroecología, Agricultura Orgánica, Agricultura Biodinámica y Permacultura del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe. Docente de posgrado de Agroecología de la Universidad Nacional de La Matanza. Miembro fundador de la Asociación Argentina para la Agricultura Biodinámica y actual vicepresidente. Docente del curso virtual Agroecología Urbana, construyendo sistemas de producción de alimentos con técnicas ecológicas en nuestras ciudades y pueblos del Instituto La Fuente GRAIN, Acción por la Diversidad. Es docente co-coordinador del curso Bases para lograr un manejo agroecológico de los sistemas de producción organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe, de la segunda circunscripción del Ministerio de la Producción de Santa Fe, el primer ciclo en 2016 y el segundo ciclo en 2017. Coordinador técnico del Programa Provincial de Producción Sustentable en Periurbanos del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, años 2017 al 2019. Co-coordinador del Mes de la Agroecología en nuestras ciudades, que se realizó en Rosario del 29 de agosto al 1 de octubre del 2017. El 1 de octubre del 19 dio en la sede FAO en Roma, dio un seminario en la sede de Roma sobre agroecología urbana y periurbana. Es coautor de la Guía para el Manejo Agroecológico de Cultivos, editado por el Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe en 2019. Así que es un honor estar acá compartiendo con Antonio hoy. Bueno, muchísimas gracias, no hacía falta leer todo el currículum. Bueno, pero siempre es bueno saber. Yo agradezco la oportunidad de poder compartir y quiero decir que ¿Prender las luces? Para que se vea mejor. pero no se verá. No creo. No. Y bueno, yo quiero decir que bueno, todo esto que leyeron, todo el trabajo que nosotros hicimos acá en Rosario durante muchos años, un trabajo colectivo, si bien yo puedo ser la figura más visible, nosotros aprendimos mucho de los hermanos campesinos que emigraron a Rosario, y quiero rendir un homenaje a varios de ellos que trabajaron conmigo, como fue Lucho Lemos, que falleció hace poco, Margarita Arguello, Felisa, Venezuela, que todos fueron personas con las que aprendí, pude compartir y parte de todo el trabajo colectivo que fuimos haciendo acá en Rosario. Bueno, yo a la charla le puse
oasis urbanos un desafío de futuro, y empezaba con una frase esto es de un libro de un autor francés que dice: las ciudades necesitan esforzarse para convertirse de nuevo en centro de civilización, que sean lugares para la convivencia y la creatividad, con nuevas formas de gestionar y de vivir nuestras vidas humanas, establecer un contexto cultural para impulsar un cambio profundo de actitudes, un cambio espiritual y ético que nos reconcilie con la naturaleza, acompañado de un cambio de valores, de nuevas actitudes políticas y nuevas prácticas económicas. Y bueno, también el tema de una agricultura para la vida. Agricultura viene del tema de la palabra de tierra, de campo, y de cultura de cultivar, de cuidar. Y cuidar solo lo podemos hacer los seres humanos, y también somos los únicos en este momento de crisis, como hablaban los que me precedieron, así como la humanidad transformó para peor el ambiente, somos nosotros los que podemos entregarnos con amor a lo que hacemos, y no hay frutos si no ponemos amor en nuestras acciones. Y bueno, hay una frase de Gandhi que dice: haber olvidado cómo cavar la tierra y colocar la semilla es como haberse olvidado de nosotros mismos. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros dentro de la ciudad crear, a lo mejor en lo pequeño, pequeños oasis, pequeños lugares donde podamos tener ambientes saludables, y donde estos ambientes, cada vez que nosotros vamos creando esas condiciones, la naturaleza nos acompaña, y tenemos que cada vez nosotros actuar menos, sino que la misma naturaleza va haciendo todo, y cuidarnos nosotros como seres humanos, cuidar el ambiente, cuidar el suelo, y como dice una de las referentes, fue una de las referentes de la agroecología, la brasilera Ana Primavensis: si tenemos un suelo sano, tendremos una planta sana, y también tendremos seres humanos que nos alimentamos las plantas sanas. Y bueno, nosotros, para que las plantas crezcan sanas, necesitamos crear condiciones. O sea, en la naturaleza, si uno crea las condiciones adecuadas, se da un sistema inmunitario. O sea, las plantas son como nosotros. Si nosotros estamos bien nutridos, no nos bajoneamos, no nos estresamos, no nos enfermamos. Y para crear este sistema inmunitario, imitamos lo que produce la naturaleza. Tenemos que tener, el suelo es algo vivo, no es algo mineral, sino que hay un montón de microorganismos que están ahí, los tenemos que tener cubiertos, los tenemos que alimentar, los tenemos que nutrir, y además crear, así como los seres humanos, cuando trabajamos en comunidad, somos mejores, las plantas también trabajan en comunidad. Entonces tenemos que crear comunidades vegetales que pueden proteger, al lugar de los cambios bruscos de temperatura, o sea, los extremos que se están dando por el cambio climático, o sea, crear estas condiciones para que aparezca, respetar, nosotros tenemos que respetar la temporada de siembra y utilizar los calendarios que hay de siembra para poder hacer lo que es local. Y bueno, y el cultivo, no solo de alimentos, sino el cultivo de árboles, de plantas incluso que nos gustan, ¿no es cierto?, ornamentales, tiene que ser considerado dentro del plan urbano de la ciudad. En un momento, en la Edad Media, dentro de la ciudad estaba todo el lugar donde se cultivaba. Después de la revolución industrial eso se fue separando, y nosotros tenemos que volver a integrar los cultivos dentro del plan urbano. Y bueno, y esto que yo decía antes, como diferentes variedades, a mayor diversidad de plantas, así como nosotros también, si trabajamos en un grupo, cada uno tiene distintas capacidades y trabajamos mucho mejor. Lo mismo pasa con las plantas. Cuando hay más diversidad de plantas,
tenemos más estabilidad y pueden trabajar juntas, porque cada una necesita determinados nutrientes que no compiten con la otra, sino que ayudan. Una le da sombra, la otra necesita cobijo, bueno, entonces se complementan. Y entonces nosotros podemos, en pequeños espacios, aprovechar también, esta es una foto, no sé si se ve, tenemos la idea por ahí de que la huerta es una sola capa, o sea, la capa de abajo, no todos los estratos. Nosotros acá en la ciudad, que tenemos espacios pequeños, tenemos que aprovechar todos los estratos, como un estrato puede ayudar al otro para producir mejor en un pequeño espacio, como tener más cantidad de plantas. Y bueno, para poder cuidar el suelo tenemos que hacer lo que llamamos labranzas verticales. ¿Qué quiere decir? Antes se invertía el pan de tierra, se usaba el arado de reja y vertedero, cuando se punteaba se daba, invertía el pan, pero la parte superior del suelo, o sea, la parte que es más superficial, es la parte más fértil. Entonces lo que hacíamos era romper eso. Hoy, tanto en la agricultura extensiva, lo que se usa es un arado que no invierte el pan, sino que corta solamente el suelo, y nosotros tenemos herramientas que se llama laya, que no invierte, sino que mueve la tierra para airearla y para favorecer que entren también los nutrientes y el agua. Y después tenemos lo que dije antes, coberturas muertas, que serían mulching, y también coberturas, abonos verdes, para crear esa vida al suelo. Bueno, ahí hay una foto. El tema de la cobertura es algo muy importante, que a veces tenemos la idea de que el suelo, cuando está cubierto por pasto, como que está sucio. Tenemos una imagen, pero realmente la cobertura protege de varias cosas. Primero, que al no pasar la luz no pueden crecer las plantas que nosotros no queremos, las mal llamadas malezas. Claro. Por otro lado, se mantiene más la humedad. Y además, también esto se va, los microorganismos que están en el suelo van incorporando esto, o sea que tiene muchas ventajas, protege también del viento. Es algo, una práctica que hay que hacer. Sí, pero hay que convencerme. Yo tengo hasta la visita que viene en la FUNE, me dicen, vamos a barrer. No. Claro, es algo cultural. Es algo cultural. Sí, Es algo sí, cultural. sí. A mí me dicen, mira qué bonito, te barrí el costo. Bueno, pero no me tiene tampoco arreglar. Una cosa cultural que siempre cuando damos la charla decimos, bueno, probá, porque las personas están acostumbradas a una manera, probá este pedacito del cantero de esta manera. Bueno, y acá estamos mostrando cómo haríamos un cantero sin invertir el pan de tierra. O sea que se hace primero marcamos el cantero, después se hace una zanja adelante, y entonces después no hace falta cualquier persona, como al estar la franja esa adelante libre, un niño, una persona adulto mayor, con menos fuerza, puede mover el pan de tierra hacia adelante, queda de la misma manera, y es muy sencillo, es muy fácil de hacerlo sin trabajo, y bueno, y quedan todas las capas de tierra como corresponde, o sea, la parte más fértil que lo horizontal queda de la misma manera y se va metiendo. Bueno, como está ahí, después uno le pasa rapidísimo. Bueno, todas estas cosas se aprenden haciéndolas, entonces lo vamos a dar un panorama, pero son todas cosas que cada uno las puede experimentar. Aprender haciendo y trabajar aprendiendo haciendo, ¿sí? Y bueno, dentro de la agricultura ecológica trabajamos con una tecnología que se llama procesos. Hoy la agricultura industrial trabaja con una tecnología de insumo donde todo se compra. En cambio nosotros podemos hacer los abonos, el compost, hacemos preparados en base a plantas que ayudan a las plantas. Tenemos semillas libres. ¿Qué quiere decir? Son semillas de libre polinización, no son híbridas, así que la semilla que yo siembro va a dar lo mismo. Las semillas híbridas se cruzan una madre de una característica y un padre de otra característica y nos dan dos individuos iguales. Pero cuando nosotros después sembramos, nos dan algunas parecidas al padre, algunas parecidas a la madre, entonces siempre tenemos que volver a comprar. En cambio, las semillas libres de libre polinización son las que
nosotros utilizamos que están adaptadas además a la zona nuestra, o sea que, digamos, están acostumbradas a resistir más, son más guapas, más bochitas. En cambio, estas híbridas están preparadas para recibir toda esta tecnología que te venden, o sea, los agroquímicos, todo. Entonces, el tema de la semilla libre es fundamental. También hacemos fabricamos algunas trampas para los bichos que no nos interesan y que atacan, y después, bueno, dentro de la agricultura ecológica, las plantas aromáticas cumplen un rol muy importante. O sea, esto que llamamos el cotono, que es como una barrera, los insectos tienen muy desarrollado la vista y el olfato, entonces se orientan por los aromas, entonces nosotros haciendo todo una barrera alrededor, ya sea grabado en una terraza o en una huerta, confundo a los insectos y entonces yo estoy creando condiciones para que no tengan que utilizar ninguna agroquímico. Bueno, otra técnica muy sencilla que también nosotros utilizamos es el pregerminado, que es colocar. Las ventajas que tiene el pregerminado son varias. Una es que nosotros nos aseguramos, como digo, en la ciudad tenemos a veces poco espacio, entonces nos aseguramos, la semilla la colocamos arriba del papel húmedo, hacemos como un paquetito y a los 2 o 3 días esa semilla ya larga la raicita. Entonces sabemos que esa semilla es viable y no demoramos en poner otra semilla que no y con poca cantidad podemos utilizarla. Entonces hay una práctica muy sencilla pero muy eficiente y sobre todo en la época, en todas las épocas, pero en la época de invierno, cuando las semillas tardan en germinar, si las ponemos directamente en el suelo y ahí pueden ser atacadas por insectos o por hongos, nosotros nos aseguramos que ya la semilla, como está brotada, tiene ya fuerza y enseguida para eso. Bueno, también el aprovechamiento del espacio, esto que yo decía antes, de aprovechar todas las capas. Bueno, esa foto que está de aquel lado, me parecen bandejas, es una foto de Cuba que yo estuve ahí. Fíjense que los canteros ya lo hacen con todo, con cosas recicladas, está hecho ahí con botellas, y saben que usan para aprovechar mejor el espacio son las tapas de los ventiladores. Y es ahí, ponen tierra, le ponen tierra y entonces se crean unas plantitas de circular. Se ve ahí. ¿Pero no se cae la tierra? Bueno, le ponen abajo un poquito de como un plástico, con algunos papelitos, usan esa plataforma y para algunas, para semillas que crecen muy rápido, que pueden, por ejemplo, rúcula, que necesita poca raíz, puede consumir rápido, pero ocupan, fíjense que en un mismo espacio todas las capas que tienen. Claro. Y esta es una idea, nosotros, digamos, una de las cosas que proponemos son agudizar la creatividad para poder utilizar todas las cosas que se estiran en la sociedad de consumo y que se pueden utilizar, y esto de aprovechar al máximo espacio. De a poco uno va, porque esto es más común porque son, por ejemplo, ahí están chauchas o tomates, que eso ya es una práctica que conocemos. Pero me pareció bueno esto de Cuba porque es algo novedoso y que nosotros lo podemos hacer con otras. Así como ellos usaron eso, podemos utilizar otras cosas. Bueno, y esto que también yo decía antes, ahí se ve bien el tema de la cobertura, que es muy importante, y también la asociación, o sea que las plantas se ayudan unas a otras y podemos combinarlas. Y bueno, hay varias formas que nosotros, también estos son ejemplos, pero nosotros podemos agudizar el ingenio y ver cómo podemos aprovechar al máximo el espacio. Y no solo el espacio, sino también ahorrar tiempo, o sea que en un mismo cantero nosotros podemos tener muchas variedades que se ayudan entre ellas. Por ejemplo, podemos tener algunas que crecen en forma vertical, como la cebolla, el puerro, además que son aromáticas, la zanahoria, con otras que crecen más en forma horizontal, por ejemplo, el repollo.
algunas que crecen muy rápido, por ejemplo el rabanito, que es argenísimo, rúcula, con el repollo, que tarda bastante tiempo, por formar la cabeza de que lo plantamos tarda 3 meses. Entonces, aprovechar ese espacio entre repollo y repollo, que está libre, que nosotros trabajamos, y ahí sembrar estas semillas de queso. Y después, bueno, en esta época, que ahora viene la época de primavera, un clásico es el tomate, que es una planta bueno, casi de las frutas de verano, de primavera a verano, la reina de la ensalada, ¿no es cierto? Y es una planta que necesita cuidado. Y la albahaca se complementa, la podemos usar como condimento, pero ayuda a que no la ataquen las plagas. Y ahí tenemos una capresa. Bueno, y acá hay algunas imágenes también de cómo, solo en la parte aérea, pero también en la parte, digamos, de la raíz se complementa. Fíjense, la lechuga ocupa una parte, la zanahoria otra de la tierra, entonces se complementan una con otra. Lo mismo vemos el tomate con la albahaca, ¿cierto? Que ocupan distintas zonas y el rabanito con el repollo mismo. Pero bueno, esto también, cada uno tiene que agudizar, son formas que cada uno puede ver y experimentar cada uno y probar con la cantidad de variedades de plantas que hay. Estos son algunos ejemplos que pueden inspirar. Porque la idea también es no copiar, sino no hay receta en esto, sino que cada uno tiene que adaptarlo a su lugar. Y bueno, después tenemos distintos tipos de siembra también. A lo mejor hay mucha gente que ya sabe el tipo de siembra, pero hay gente que no, que a lo mejor recién empieza. Tenemos una que se llama siembra a golpe. ¿Qué quiere decir siembra a golpe? Que no necesitamos trabajar el suelo como cuando uno ponemos alguna especie más delicada de semilla pequeña, sino que para las semillas grandes, directamente, que crecen muy rápido y que ocupan bastante espacio, a golpe quiere decir que uno pasa con la azada y tira la semilla, como la semilla grande, enseguida los da. Entonces tenemos ahí en esta época todas las cucurbitáceas, el zapallo, los zapallitos, las calabazas, las chauchas y los raíces para choclo, que se siembran así. O sea que no necesita uno trabajar la tierra, sino que se hace directamente con este tipo de siembra. Bueno, después de chorrillo, como lo dice la palabra, es uno va creando. En la siembra hay que tener cuidado con uno generalmente, muchas veces, como tiene mucha semilla, siembra muy tupido, no piensa cómo va a ser el espacio que necesita la planta, y eso hace que las plantas crezcan débiles, y después a veces la gente le da lástima ralearla, sacar, y entonces después por eso también se enferma, porque la planta no tiene espacio suficiente para crecer. Son cosas pagas, pero que hay que tener en cuenta y tener impulso para ir sembrando bien, ¿cierto? Y bueno, y en línea que nosotros lo que más necesitamos, que podemos hacer en esta época con una rúcula, lechuga, rabanito, remolacha, zanahoria, cebra. Y la ventaja de la siembra en línea es que nosotros entre línea y línea podemos controlar las plantas indeseables con un tenedor o con una salita, según lo que sea, y aparte identificar. Muchas veces nosotros no conocemos la planta cuando nace, y entonces no sabemos cuál es la planta que nosotros plantamos y cuál es la que no queremos que nazca. Entonces es algo muy práctico que nos permite aprovechar mejor el tiempo y el espacio. Y bueno, y en esta época todavía estamos a tiempo para sembrar el almácigo. El almácigo es un lugar donde nosotros podemos tener, y sobre todo acá en lo urbano, por ejemplo, podemos usar esto en un cajón de verduras o en un cajón de pescado, que todavía los cajones de pescado son justo del tamaño que lo regalan las pescaderías. Tener en un pequeño espacio, podemos tener muchas plantitas, que nosotros las cuidamos como un bebé, porque en un espacio pequeño las tenemos que cuidar mucho hasta que nacen, que es la época, en la primera etapa, que es una época que la planta necesita, así como un niño más cuidado, y después la trasplantamos al lugar definitivo. Entonces aprovechamos también al máximo el espacio. Y bueno, en esta época todavía estamos con todo el tomate, los ajíes, los pimientos, las berenjenas y la albahaca, que la podemos utilizar, digamos,
incluso varias veces, porque por ejemplo algunos, y bueno, podemos utilizar como se ve acá distintos envases para hacer esto. En la ciudad tenemos muchísimas cosas que se tiran y que las podemos reutilizar, las podemos presenciar, pintándolas, pintándolas con algo. Y también a lo mejor un cajón, si nosotros los adultos mayores podemos ponerle unas patas para no tener que agacharnos. Y bueno, hay muchas técnicas que podemos utilizar y realizar. Y siempre lo importante es en los armacios y también en las líneas de siembra usar la mejor tierra que tengamos. O sea, si es posible si hacemos el abono compuesto o el doble compuesto, porque la planta necesita la mejor tierra. Bueno, esto también es imagen de cómo podemos hacer los planteos. Y bueno, una de los comodines de la huerta son las plantas aromáticas, que cumplen muchas funciones. Como dice ahí, aumentan la diversidad, crean armonía, sanean el ambiente de alguna manera con sus aromas, aparte que nos gustan, nos proveen de cosas para hacer infusiones, para cuidarnos, o para cuando tenemos alguna gana también sanarnos. Y también lo podemos utilizar como condimental. Muchas que cumplen varias funciones. Algunas son, por ejemplo, el romero, una planta condimentaria, pero también una planta, sobre todo para todos, pero para los adultos mayores, que a veces tenemos menos energía, es una planta muy energizante. Tomándola como infusión, pero también tocando la planta así. Poniendo el agua. O la menta también, ¿no? Sí, pero el romero es una de las más. Todas las hermanas, pero el romero es una de las más. Los tomillos también son muy energizantes. Y tienen especialmente el romero y te dicen que es para el romero es impresionante, incluso para esos días que uno a veces está. Bueno, tiene que humedad de otoño, que no tiene nada que levantar, bueno, ayuda a eso, o las personas, a veces cuando salimos de alguna convalescencia, ayuda mucho a levantar la energía. Embellecen, son muy bonitas, ahuyentan los insectos y algunas también son reservorios, quiere decir, son lugares donde los insectos benéficos, nosotros los llamamos benéficos, a otros insectos, hacen su hogar. Claro. La lavanda también. Sí. Bueno, la lavanda. Todo el tomillo. Bueno, todos los tipos de menta. Las mentas también. La melisa. La melisa. Y las nuestras, que tenemos nosotros algunas que el cedrón, el poleo, el borrito, la salvia morada, la hierbabuena. ¿La peperina? Sí, pero la peperina en nuestra zona es más difícil. Claro. No la puedo hacer pero tenemos algunas. Pero además porque perfuman distinto, ¿viste? Eso es como los franceses. Los perfumes franceses nunca van a ser iguales, porque nosotros no tenemos el clima, y después y bueno, y las plantas aromáticas, ya que salió el tema de los perfumes, las que son mediterráneas, que son el romero, la salvia, el tomillo, la salvia blanca y la lavanda, necesitan mucha luz y poca humedad. En este momento estaría buenísimo. Porque los aceites esenciales, digamos, necesitan se concentran más. Y de la sequía. Y no necesitan agua. A veces la gente dice se me seca el romero, porque lo riega mucho, necesita muy poca agua. Y también por eso las aromáticas tenemos que ver cómo las ponemos. Tenemos que poner las que son, todas estas que son mediterráneas, en una zona que necesita poca agua y otra que necesita más humedad, como la menta o la melisa o el toronjil, que necesitan un poco más de humedad, agruparlas en distintos espacios. Y después, bueno, algo muy sencillo, que también son las trampas para insectos, que se pueden hacer también con materiales, digamos, en desuso. Nosotros acá estuvimos haciendo este año ahí en el Centro Agroecológico, los invito a todos los que no conocen para que vayan a ver, hay un lugar
Este año hicimos la trampa para la mosquita de las frutas. Oh. La mosquita de la fruta pone el huevo cuando la planta florece, sobre todo los durazneros, los damascos, los ciruelos, los cítricos. Pone el huevito ahí y después nace la larguita, nosotros después vamos a comer el durazno y adentro aparece el guisante. Entonces, antes que florezca, se hace una trampa de una forma muy sencilla, por ejemplo con una botellita de gaseosa, se le hacen unos agujeros muy pequeños con un clavo para que no entren las abejas, porque no queremos que las abejas se mueran, y se le coloca un poco de vinagre con agua, de vinagre de manzana, de vino, y es increíble la cantidad de mosquitas que van ahí, y entonces no, digamos, una atrayente y no van a poner no van al otro lado. Lo hemos hecho este año en un curso que dimos y no pueden ir a ver la cantidad de eficiente que es para ¿No y una cosa tan muchas sencilla. hormigas negras? Bueno, las hormigas. A mí me volvieron al terreno, no, yo las negras que no tenía, las Sí, sí, lo que pasa es que creo que las estamos tenía controladas, quiero decir. por el cambio climático, ¿no? El tema de las hormigas Es lo que sí. Han explotado. Sí, un drama eso. Mira, pero yo tengo hormigas esas chiquititas, Ah, esa de la grasa, sí, nosotros que han también. subido al limonero y después le ataca a otros bichos y las hojas se arrugan un poco y se ponen amarillas. Bueno, después vamos a ver algunas cositas para fortalecer a los frutales. Y la otra trampa que es muy sencilla, el color amarillo fluo, que atrae mucho también a algunos bichos, entonces uno puede hacer una trampa cortando las botellas de agua de lavandina, tienen ese color. Sí, que son amarillas. Y uno le puede poner una grasa de auto que dura más y un plástico transparente arriba, le pone otra vez grasa y fíjense la cantidad de bichitos que quedan pegados. Después uno puede cambiar la capa digamos, el plástico y volver a hacerlo. Y controla uno de los bichitos de los citrus que forma canaletas, se llama liriomice, que vieron en la hoja como canales, bueno, este bichito queda atrapado. Para uno queda atrapado. Bueno, este es otro tipo. Uno grande tendríamos que hacer uno, que queden muchos atrapados. Bueno, y después otra de las cosas es, a veces que cuando nosotros, son cosas sencillas pero que se pueden hacer en las macetas o también en la tierra, o, por ejemplo ahora que estamos en una época de sequía y que uno a lo mejor no puede regar todos los días, bueno, acá está hecho con una botella que uno le hace un agujero muy pequeño y va cayendo. Pero también lo podemos hacer, por ejemplo, para los frutales, no ya con una botella, sino con un bidón de dispendio. Como un goteo. Claro. Muy pequeñito, el agujerito, entonces uno lo llena eso y va de a poquito, siendo algo muy práctico. Sí, yo sobreviví así, pimientos y tomates. Claro. Porque si me voy, los del centro sufren, si vuelvo me quedo allá y me pasa el verano. Y en una me acordé una vez de la botellita y me dio un resultado bárbaro, inclusive las macetas. Aguantaban 3-4 días. El tomate necesita mucho agua en verano. Claro, por eso digamos, es algo muy sencillo que también uno puede probar y hacer. Sí, la verdad que sí. Y más en este momento de sequía. Bueno, pues estos son algunos de los bichitos, porque a veces una cosa que decía mi amigo Lucho, uno siempre piensa que todo bicho que camina es perjudicial y para todos, matar, claro. y a veces no conocemos a los bichos benéficos como son el mamboretá, conocemos que hay las avispitas estas que son benéficas y la vaquita de San Antonio y el cocodrilito que es la larva, esa es la larva del bichito que se come los pulgones cualquier cantidad. Entonces, está bueno identificarlo, sobre todo para los chicos, a veces que vean. Yo saco las hormigas negras que me comen las plantas, yo no mato nada. Pero en mi casa se ríe porque si hay una araña y eso me llama para que la saque del medio, no porque yo no la mato. Bueno, y esto que yo le puse de ecohuerta, hemos puesto, es un sistema que crearon los cubanos, ellos cuando se quedaron sin el apoyo de la Unión Soviética, ellos hacían hidropónica, que es trabajo
digamos, en agua, cultivo en el agua, Sí, claro. pero que necesita mucho fertilizante químico. Y entonces, cuando se quedaron sin el apoyo de la Unión Soviética, agudizaron la creatividad, porque estaban en un periodo especial, y entonces usaron estos canteros que tenían, creando esto que ellos llamaron organopónicos. ¿Qué es? Hacer una mezcla de tierra con abono orgánico, que se llama organopónico, y entonces uno produce hasta un 20, hasta un 50% más que la tierra. Y permite utilizar pequeños espacios y hacer un diseño también bonito. Entonces, se pueden hacer también utilizando tambores, porque son los tambores que se tiran, pero la tierra, bueno, después voy a volver a lo organopónico, porque yo sé que haga. Entonces, todo el espacio que podemos usar también acá dentro de la ciudad, ¿no es cierto? Tenemos un montón de envases y cosas que se pueden utilizar, que son gomas de llantas de auto que se tiran, que son una contaminación y que uno las puede. Acá tengo un amigo que le hace este cosito para mejorarlo, y uno puede tener verduras que necesitan poca raíz y las poder tenerlas ahí en un pequeño espacio y cambiarlas rápidamente. Sí, o a veces cuando nacen, por ejemplo, Y lo dispensa también para hacer canteros, bueno, también todo como para agudizar el reciclar. Sí. Esto también las vueltas verticales, lo bueno de las vueltas verticales es muy lindo, pero uno necesita mucho cambiar de tierra cada rato y el agua, o sea que es un trabajo, es lindo, pero hay que estar encima, sí, hay que trabajar. Sí. Y así, ahora sí voy al organopónico, que era lo que decía. Entonces, nosotros lo podemos hacer con lo que tengamos. Se puede hacer la profundidad con 25 centímetros de profundidad, uno puede, es suficiente para la mayoría de los cultivos, o sea que muy poco. Muy poco. Porque uno necesita, nosotros habíamos hecho acá al principio de mayor profundidad, pero después vino una señora de Cuba, me dijo, no, 25 centímetros es suficiente, porque realmente no tenemos cantidad de abono, de compost. Y entonces, con eso es suficiente, no necesitamos hacer unos 50 centímetros, sino con 25 es suficiente. Y podemos utilizar, podemos hacer de lo más bonito, con laja, con cemento, con los bloques. Nosotros lo hemos hecho ahora, creo que tenemos ahí unas imágenes con botellas, se puede hacer con chapa y también con los troncos de los árboles. Sí, que se puede utilizar en forma vertical o horizontal, y también con los andenes del ferrocarril. Lo que sí no podemos fallar, porque la idea es utilizarlo, como hacemos esta inversión de ponerle mucho abono orgánico, tenemos que tener siempre plantinas a disposición para cuando uno cosecha, ya pone plantinas, no se gana tiempo en cambio de sembrar. O sea, se pone en cambio de sembrar en organopónico, siempre uno va reponiendo. Y tener cantidad de compost preparado también, ¿no? Y O sea, constantemente como para... Compost y cada una vez al año que cambiar la tierra, no cambiarla toda, pero sí agregarle el compost. Y los plantines, sí, cada vez que vos cosechás algo, cosechás una lechuga y ponés un repollo o otra lechuga, tener siempre a disposición para aprovechar el tiempo y el espacio. Y tener ahí producción para consumir. Bueno, acá hay algunos modelos, que algunos se pueden hacer con ladrillo, otros, como yo decía, ahí con troncos. Estos son como botellas que hemos hecho nosotros, se pueden hacer, también uno las puede pintar si quiere para que sean más bonitas. Y también los bloques de cemento tienen la profundidad justa, así que uno con eso lo puede utilizar muy bien, y también con madera. Y esto también es muy útil para hacerlo en las instituciones, porque por ejemplo en las escuelas, que después viene la época de vacaciones y uno queda abandonado, esto permite, haciendo la escuela cobertura, cuando uno vuelve al año siguiente, enseguida. Además que es bonito, uno le hace un diseño lindo, y es muy interesante para las instituciones sobre todo.
También para la casa de uno, digo, en No, Sí, es un lugar donde lo pueden visibilizar, lo pueden identificar. Claro, aparte que se hace arriba. O sea, más rápido lo tenéis. Y aparte lo puede hacer arriba de un patio de cemento. Vos tenés en la escuela un patio de cemento y se puede poner tierra, Y 25 centímetros y ya está. Claro, es muy poquito, entonces es algo muy. Bueno, estos son los que teníamos, eso lo había mucho ahí de que se ve bien. En la plaza. O con durmientes o con forma horizontal o vertical, todo utilizando la. Acá en el centro, en Noroña, había una botella. Si ahora después de la pandemia lo sacaron, pero tenemos Sí, pero está ahí, sí. Y bueno, después todas las cosas que podemos hacer cultivando, ¿no es cierto? Sí, está En el buenísimo. balcón, en el espacio. Y acá también tenemos que utilizar la creatividad para aprovechar al máximo, ver los lugares que dan sombra. Incluso uno puede hacer algunas cosas con rueditas y cambiarlas según la época. Bueno, da el ingenio, da para mucho. Ver, estos son los cajones que yo decía del pescado. Claro. Fíjense que un cajón Es chiquito, puede claro. tener, es chiquito, pero mirá. puede tener y reponer de Pero mira, tenés lechuga para. y después como queda lindo lo pintado los techos de batata con un brillo. No sé si ahora creo que cada vez es menos. Hay en lata todavía. En el súper. Nosotros Vamos. compramos en lata. Pues. Ah, mira. Y viene la lata redonda. Claro. Estas son cosas ¿viste? Más pitucas, pero que también se pueden hacer. ¿no? Sí, te la venden. Ahora están en venta, pero se puede. Digamos, da para mucho, todo lo que uno puede utilizar. Es increíble, Antonio. Nosotros este año fuimos con Julieta, que estudia arquitectura y le gusta el diseño. Y se hacía una muestra nacional con las tendencias en Buenos Aires. Fuimos un fin de semana. Y es increíble como ya la huerta, estamos hablando de distintos tipos de departamentos, era todo un muestrable, estaba todo montado. Ya los departamentos, los balcones, el contrabalcón, están diseñados para que haya pequeñas huertas, espacios chiquititos, con distintos tipos de diseño, ¿no? Claro. Y entonces ahí el espacio donde estaba la lechuga, el otro tenía los repollos, increíble, o sea, cómo está incorporado en la conciencia, eso no se veía, antes te ponían una planta ornamental, la más linda, no, ahora hay huerta, pero un montón de casos vimos. Bueno, esta es una foto de lo que Y tenemos. por lo que vale la verdura, menos mal que la gente piensa, porque si no, no comes más. Pero aparte queda bello y te alimentás, Tal cual. porque queda lindo. Y esta es una foto de ahí del centro ecológico, incluso como uno puede aprovechar los distintos estratos con distintos materiales, ¿no es cierto? Que en un pequeño espacio, a lo mejor en la foto no se alcanza a ver, pero tiene bueno, hay lechuga de distintos colores, hay espinaca, ¿no? Y eso que es de otro color, que está recién creciendo. Sí, la tapadita. Claro, ese Medio lila. está tapado medio lila, es una repollo, dos clases de repollo. Y así que digamos, bueno, para mostrar las cosas que uno puede hacer, ¿no es cierto? Con distintos materiales Mirá las frutillas, yo he tenido bastantes, pero las tengo que comprar en plantines, no consigo semillas de frutillas. no, las semillas generalmente se hace De la misma. de la misma planta, viste que larga. Sí, pero nunca pude rescatar de semillas, no sé por qué. Tenés frío. Pero bueno, me gusta tenerlas y es rico. Me encanta la frutilla. No, bueno, y esto yo lo puse porque muchas veces cuando nosotros estamos trabajando nos dicen el tema de que la tierra urbana puede estar contaminada con metales pesados, pero esto nos tranquiliza porque si nosotros utilizamos abono, cambiamos la acidez, el pH de la tierra y entonces los metales pesados quedan inmovilizados en el suelo y no pasan a la verdura. Y eso es algo importante y bueno, es un estudio que me interesa porque ¿no? Y bueno, y después esto que yo decía antes, las plantas también se enferman como nosotros cuando en determinados momentos que sufren estrés, y entonces nosotros tenemos unos preparados muy sencillos que hacemos en base a plantas y que los podemos utilizar en el momento que la planta se estresa. Por ejemplo, cuando hay un cambio brusco de temperatura, cuando hay una época de sequía, cuando nosotros las trasplantamos, que sufren, cuando las podamos, cuando la planta es como cuando empieza a fructificar, que es como una mujer
hay muchas, pero las 4 plantas que son plantas medicinales que pueden utilizar son, por un lado, la ortiga, que tenemos la ortiga nuestra y la ortiga europea, que nosotros tenemos ahí en el centro agroecológico, una ortiga de todo el año. La barbana, que es una planta medicinal, pero que también está considerada por algunos como una maleza, sin embargo, es una planta medicinal y que sirve mucho por las propiedades que tiene para usarla como fitoestimulante. Y la consuela, que también es una planta medicinal que no es tan conocida, pero que nosotros tenemos y que es muy fácil. Sí, se ve, yo la identifico por esa florcita lila. Y la bola de caballo, o sea que todas estas plantas son plantas muy fáciles y lo que se hace es una fermentación, se pone en un... Yo las ortigas las guardo y me las tengo acá en el centro, pero para tomar yo, me pongo el mate, claro, o me hago un tecito claro, de sirve para la circulación. Mucho hierro. Es buenísimo. Tienen mucho hierro. También. Sí, bueno, y las proporciones, 1 kilo de planta fresca cada 10 litros de agua. Se hace en cualquier envase de plástico, se revuelve todos los días y cuando deja de hacer, después pues yo lo comparto si quieres mirar, pero cuando deja de hacer espuma, terminó el proceso de fermentación, que dura entre 1 semana y 15 días según la época del año. Ahí yo lo cuelo y lo guardo y me dura 3 meses. Para aplicarlo yo lo diluyo al 5% y son un fertilizante espectacular para la planta. Es como si nosotros nos tomamos una energiza. Una espirulina. Entonces es muy fácil y muy sencillo para hacer y bueno, cada uno lo tiene que probar, ¿no es cierto? Sí. Claro. Después hay una de las plantas que utilizamos también en infusión. Esto lo dejo después, pero digo cuáles son. Y la decocción, la infusión son cuando nosotros usamos la parte de la planta que es blanda. Nosotros usamos hoja o usamos una flor, por ejemplo la manzanilla, hago infusión. No hace falta que hierva para sacarle los principios activos, que es lo que pasa al agua, que es lo que ocurre. Entonces yo le echo el agua hirviendo, lo tapo, lo cuelo y con eso ya lo puedo hacer. Para eso yo tengo que tener la planta seca, porque cuando aparece, por ejemplo, un bicho y yo lo quiero usar, preparo la infusión, lo dejo secar y lo aplico. Ahora después vamos a ver cuáles son las plantas insecticidas. Pero cuando uso una parte de la planta más dura, por ejemplo una corteza, una semilla, o la cola de caballo, que es una planta de una consistencia más dura, para sacar los principios activos no alcanza con la leche y el agua hirviendo, como están más metidos, digamos, dentro de la planta, necesito hervirla para que pase la cosa. Eso se llama decocción. Y bueno, después hay algunos de los preparados que se hacen para repeler solamente, no como insecticida, pero también la agricultura ecológica, como dijo Antecanea, nosotros tratamos de no matar. En la última instancia usamos un insecticida natural o un fungicida, pero si no antes tratamos de crear armonía. Entonces todas estas plantas tienen determinadas sustancias que ahuyentan los insectos, que armonizan y que nosotros los podemos preparar como un planta. Que tenemos acá la savia, la melisa, la lavanda y el ajenjo. Y algunas ya cuando tenemos un problema, a veces todas las prácticas que hicimos, por ejemplo, como decía acá antes que aparece una hormiga, nosotros tenemos algunas plantas que son insecticidas. Tenemos esta de flor amarilla que es el canacetum, que se usa para eso, funciona muy bien, acá también se llama palma imperial. Tenemos también la salvia blanca, la ruda y la santolina. Son todas plantas que acá las podemos tener, ahí están con el nombre científico, por el que interesa. En el centro agroecológico tenemos, en el jardín de plantas madres. ¿Y se preparan así tipo decocción? Y depende de en esta la mayoría es infusión. Infusión pues se usa la parte de blanca. Pero tiene que estar la planta seca, porque cuando la planta es seca, los principios activos están más concentrados y son más eficientes. Y después si tenemos hongos, también se puede usar como fungicida. Tenemos el taco de reina, que es una planta además que es muy bonita, además que se come, también la hoja se puede usar como
se usa como escapada, o sea, si uno en salmuera lo pone y queda como una escapada. Y también tenemos el exéculo de la cola de caballo y la pedrea, que es una planta que no sé si ustedes conocen, que es una mezcla, el aroma es entre tomillo y romero. Que nosotros también tenemos. Todas estas son fungicidas, también se usan en infusión con la planta seca. Que nosotros la tendríamos que tener la planta, porque no podemos, cuando tenemos un ataque no podemos ir corriendo a buscar la planta, la tenemos que tener. Eso habla en el momento. Pero ya sabiendo cuáles son las plantas, ya las podés tener de antemano para guardarlas. Y bueno, y para terminar con una frase de un... esta frase tiene 50 años, de un discípulo de la agricultura biodinámica, que él dice: conservar y proteger la salud del paisaje da como resultado la creación de mejores condiciones de vida. Nosotros podemos cambiar los paisajes de la ciudad con estas pequeñas cosas que podemos hacer. Y como toda la esfera de la práctica, no sirve de nada predicar. Hacen falta ejemplos y demostraciones. Nosotros siempre decimos: necesitamos ejemplos que hablen, que la gente los vea y se inspire. Y con ello pensamos en alguien como un guardián de la tierra que realizará la delicada tarea de superar los obstáculos de la incomprensión. Fíjese esta frase de lo que pienso, me parece que está escrita para hoy. Y la pereza, porque también vivimos una época que a todos nos pasa que por ahí tenemos pereza, pero tampoco podemos proponernos cosas imposibles, sino tenemos que partir de lo que tenemos, de lo posible. O sea, como dice, sin proponer tampoco exigencias imposibles de satisfacer. Y en cada región debería existir una granja de escuela modelo, conducida por estas personas en armonía con la región. Nosotros acá en la ciudad podemos hacer un montón de cosas. Y su misión al cuidado de la tierra y de los seres humanos procedería a la fuerza de un sacerdocio, pero aplicado a la vida. Totalmente. Tendría en sus manos el germen de una civilización nueva y su horizonte sería el futuro. Porque con esto terminamos. Muy bien. Bueno, Hermoso. muy bueno. Hermosa clase, la verdad. No, y hay mucho, yo lo que digo que nosotros tenemos hoy, cuando yo empecé, siempre digo, hace 35 años estas ideas eran raras, eran un poquito. Sí. Hoy estas ideas ya están incorporadas, nos falta por ahí llevarlas a la práctica, necesitamos entusiasmar a los jóvenes. Hay, por ejemplo, ahora todo el movimiento de los chicos con los humedales. Yo digo, bueno, tenemos que pasar, es importante la denuncia, pero necesitamos hoy pasar a la acción. Sí, sí. Y entonces hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer en la ciudad para, como decía mi amiga, hacer la ciudad más resiliente hacia el cambio climático, que es una realidad. El cambio climático está. Entonces, ¿cómo hacemos para, dentro de la ciudad, crear estos pequeños espacios? O sea, poniendo un árbol, un arbusto, que pueda tener incluso distintas aplicaciones. Un árbol puede ser una planta medicinal, nos puede dar fruto, nos da sombra, nos da belleza, y bueno, crea un montón de cosas. Entonces cada uno podemos hacer muchísimo dentro de la ciudad para mejorarnos nosotros y mejorar en todo. Exacto. Sí, sí. Y también lo que vos explicaste, que está muy bueno en el sentido de que con pocas cosas y en pequeños espacios, o sea, no es una excusa decir no tengo tierra. No, sí, si tenés un espacio, ahí ese balcón que tenemos acá, fíjate, si estuviera lleno de plantitas y de cositas. Y aprovechar lo que nos molesta de las palomas para hacer fertilizantes. Claro. Porque lo mezclamos con el compost. Por ahí no tuvimos tiempo de explicar el compost. Porque pero se pueden hacer muchas cosas. Pero bueno, lo básico, la básica está. Así, bueno, yo agradezco nuevamente la oportunidad. Gracias. No, gracias a vos, Tony. Muy bueno, muy bien. Bueno, un placer realmente y bueno, nos encontraremos probablemente el año próximo con un nuevo ciclo. Así que muchísimas gracias. Gracias.
Claro. es la idea, a ver si podemos armar un curso que ya Sí, tenga la presencia. otro formato, hay Sí, mucho para hacer. Sí, seguro. ¿Cómo se hará para pagar eso? Sí, ahora lo hago. Y yo le iba a proponer, digamos, un día quería venir para hablar, para hacer algo concreto sobre alguna de las cosas. Sé que Noelia da una parte, Sí. pero podríamos hacer algo específico de